Hola, saludos y muchas bendiciones de Yakarta, Indonesia. Me da mucho gusto poder seguir compartiendo en estos videos el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, desde el principio, comenté que yo creo que muchos tienen una perspectiva que está un poco distorsionada o más bien equivocada tal vez de lo que el Evangelio del Señor Jesucristo realmente es. Obviamente, a veces nosotros somos como una persona ciega que agarra a un elefante, no uno agarra, o dos personas ciegas que agarran a un elefante. Uno agarra su pierna y piensa que es así, otro agarra su nariz y piensa que es así. Así es que en realidad los dos están agarrando al elefante, pero son partes diferentes. Así es que a cada quien le gusta pensar que la parte que yo estoy agarrando es la parte correcta y la otra persona no sabe, pero en realidad sabemos que es parte de un total. Lo que quiero compartir en estos videos es esa panorama completa, no los pedazos pequeños o las partes más pequeñas, sino la panorama correcta. Y para hacer eso tenemos que ir directamente a los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aparte de esos cuatro libros, ¿a cuál otro libro de la Biblia sería muy clave para tener un entendimiento del Evangelio de los apóstoles? O sea, aparte de los evangelios en sí, ¿hay otro libro que tal vez sería de mucha ayuda para entender el Evangelio? Ahora, tampoco es el libro de Romanos. Romanos es muy importante, pero en otro tiempo, no ahora. Porque ahora queremos saber qué es la proclamación del Evangelio. ¿Qué es lo que proclamaban los apóstoles cuando empezaron a predicar las buenas nuevas? Bueno, tenemos el libro de Hechos. ¿Y por qué es tan importante el libro de Hechos? Porque en el libro de Hechos tenemos lo que predicaban los apóstoles cuando empezaban a anunciar las buenas nuevas. Vamos a ver a dos personas en particular. Primero, Pedro, el apóstol Pedro. Porque en el libro de Hechos sabemos que en el capítulo 2, eso fue el día de Pentecostés, y después de haber sido llenados o bautizados en el Espíritu Santo y después de la experiencia cuando estaban hablando en lenguas y toda la ciudad se acercó para ver qué onda, para ver qué pasaba, entonces sabemos que Pedro se paró ahí y empezó a hacer una proclamación. Ahora, debe ser súper importante el contenido de su mensaje ese día, porque el Señor Jesús los había estado preparando justamente para ese día y para este nuevo principio en la vida de la iglesia, donde ellos proclamaban que el mensaje del Señor Jesucristo, o sea, el Evangelio del Señor Jesucristo, el mensaje que Él les había entregado y ahora ellos van a estar compartiendo con el resto de los israelitas y de ahí para el mundo entero. Así es que si hacemos una evaluación el día de Pentecostés, el contenido de la predicación, yo creo que te va a sorprender mucho cuando te das cuenta que ahí no se habla de cuatro principios espirituales. Tampoco habla mucho de la cruz, lo menciona, pero no explica. No habla mucho del cielo o del infierno. Entonces, principalmente, ¿de qué se trata el Evangelio? Es muy importante. Obviamente hay un cielo y hay un infierno. Jesús hablaba del infierno más que cualquier otra persona, así es que no estamos negando ninguna verdad. Obviamente Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, no lo negamos, eso es súper importante, pero queremos ir al centro del mensaje bíblico, el pensamiento de los apóstoles que ellos recibieron del Señor Jesús mismo. Entonces queremos agarrar a esa verdad y aferrarnos a esa verdad, y lo demás queremos entender a través de ese aspecto. Y vemos en el día de Pentecostés, en la predicación de Pedro, él, para empezar, explicó que había sucedido, por qué escucharon ese sonido, ese ruido como viento y por qué estaban hablando en lenguas. Explicó eso y luego va directamente a su mensaje.
menciona la cruz, menciona que ellos mataban, o sea, los fariseos y los judíos y los gentiles, ellos mataban al Señor Jesús, pero luego dice, pero Dios lo levantó de la muerte. Es interesante que el enfoque de la proclamación del Evangelio en el día de Pentecostés no es sobre el hecho de que Cristo murió en la cruz. Eso no es decir que no es importante, pero es decir que hay otro enfoque aquí y lo vemos a través de todos los evangelios y el libro de Hechos, que de hecho el enfoque de la proclamación se trataba de algo más grande aún de la cruz. ¿Y qué es? Vamos a verlo en el capítulo 2, versículo 36. Ahí es donde, en resumen, Pedro dice, y este es el punto básicamente, dice en versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí es donde pone el énfasis el día de Pentecostés. No tan solo es Pedro, sino también el Espíritu Santo que acaba de llenarlo y bautizarlo. Por eso habla con tanto denuedo y poder. Está hablando a través del empuje y la unción del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo quería que los judíos que estaban ahí en ese día en Jerusalén supieran más que nada? ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo quiere que tú y yo sepamos el día de hoy en cuanto al mensaje bíblico del Evangelio? ¿Cuál es la parte más clave? Es esta parte donde dice que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Otra palabra para Cristo sería reungido, porque eso es lo que significaba. La palabra Cristo en este sentido, en este contexto, significa el rey ungido. Así es que podrías decir que Dios le ha hecho a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Rey. Ese es, hermanos, ese es el mensaje bíblico de la proclamación del Evangelio. No es el hecho de que fue crucificado, eso es parte de lo que sucedió y tiene significancia muy importante. Pero eso no es el enfoque, tampoco es la resurrección. Ahora, eso tal vez en este contexto es más importante del hecho de que fue crucificado, el hecho de que Dios lo resucitó de la muerte. Pero ¿por qué es tan importante? Es tan importante porque eso es la prueba que este sí es el Cristo, este sí es el Rey apuntado por Dios, ungido por Dios, este sí es el Señor. Así es que, ¿qué es la respuesta bíblica? ¿Cómo debe responder uno a esta revelación, a esta realidad de que Cristo es Rey? Pedro nos dice, en versículo 37, nos explica qué sucedió después de que Pedro hizo esta proclamación. Al oír esto, se compungieron de corazón, fueron penetrados, atravesados. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debemos de hacer? ¿Este es el Rey? ¿Este es el Señor? Y nosotros lo crucificamos, pero Dios lo resucitó. Ahora es Señor y Salvador y va a ser nuestro juez, va a ser nuestro Rey. ¿Cómo debemos de responder? Pedro les dice, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, o más bien en el nombre de Jesús el Rey ungido, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, no decimos que no es importante el perdón ni recibir el Espíritu Santo. Son cosas muy importantes, son claves, son regalos de Dios. Pero lo que nosotros queremos explicar en estos videos
es donde pone el Espíritu Santo la importancia. No es primeramente sobre lo que yo recibo de todo, sino lo que Dios ha hecho con su Hijo. Y a nosotros nos gusta pensar en la crucifixión como el centro o como lo más importante. Y tal vez de alguna manera para nosotros personalmente eso es lo más importante o algo así. Pero desde la perspectiva de Dios, lo más importante es que Él ha enviado a su Hijo a este mundo y lo ha hecho Rey y Señor. Y nosotros tenemos que responder a este mensaje. Y este es clave. ¿Por qué? Porque a uno que murió en la cruz, yo no siento presión, yo no siento carga para, oh, murió en la cruz, qué bien. Por eso vemos en los evangelios que eso no fue lo que ellos enfatizaban. Más bien el hecho de que los hombres lo mataron, pero Dios lo levantó de la muerte ahora para ser juez, para ser salvador también. Pero tienes que saber, si no es tu salvador, va a ser tu juez y te va a juzgar y te va a ir mal. Así es que cuando entendemos que Dios lo ha resucitado y exaltado y lo ha hecho Rey y Señor, nos damos cuenta, entonces yo tengo que responder a este mensaje. ¿Y cuál es la única respuesta adecuada bíblica? Arrepentirse y ser bautizados. ¿Y qué significa en este contexto el bautismo? Unirse a Cristo, unirse a su causa, a su reino. Significa que te identificas con Él. Y eso es lo que es necesario para la salvación. Dios les bendiga.